Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lee. Noches, Lee. Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a reiniciar nuestra actividad. Como indiqué, pues las casi 2 semanas antes del descanso disminuyó notablemente la asistencia virtual, ¿verdad? Entonces, voy a retomar los temas que van a ser materia del segundo parcial, ¿verdad? El último tema lo vamos a ver hasta después del del segundo examen parcial. Es un tema fundamental, junto con los 2 que voy a desarrollar esta semana. Y en las siguientes clases, excepto los 2 días que tienen examen ustedes, martes y jueves, pues esos días no podemos tener clase, pero en los demás días voy a completar un repaso de las unidades que van a ser objeto de evaluación. Pero hago énfasis en este tema del documento porque este constituye la columna vertebral prácticamente de todo el contenido que viene por desarrollarse en los 3 cursos de notariado siguientes, ¿verdad? Ese es el punto de partida. Notariado 2, pues ya va primordialmente orientado a la práctica de instrumentos públicos fuera del protocolo. En notariado 3 va a desarrollar todo lo concerniente a la jurisdicción voluntaria de forma práctica con instrumentos públicos que van fuera del protocolo primordialmente. Y notariado 4, que es el protocolo propiamente dicho, ya con la elaboración de escrituras, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros en notariado 1 tenemos que ver la base de esos temas. Y esa es la importancia del tema del documento, ¿verdad? Ya indiqué pues que este tema está desarrollado en el texto en las páginas de la 115 a la 128, es el capítulo 12, ¿verdad? Y para la mejor comprensión de este tema, pues hay que acompañarse del Código de Notariado, del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? La idea es que, como se dijo en su oportunidad, el objeto del derecho notarial es la creación del instrumento público, ¿verdad? Ese es el aspecto toral, medular en que descansa la actividad del notario. Porque es en el documento que el notario elabora donde va a plasmar todo lo concerniente a su actividad profesional, ¿verdad? Ahí se deposita, digámoslo con ese término, todo lo que el notario trabaja. Entonces, por eso es fundamental el manejo de este tema, ¿verdad? Pues el documento, como la mayoría de categorías y conceptos del derecho en general, y acá en particular del derecho notarial, tiene una definición. Hay clases de documentos, ¿verdad? Y a eso vamos a dedicar este periodo y el siguiente para ver cómo un documento mal hecho, pues es materia de impugnación, ¿verdad? Entonces, en el esquema general, localizamos que hay una definición del documento, hay clases, dentro de esas clases están los documentos privados,
Hay documentos privados sin firma legalizada. Hay documentos privados con firma legalizada. Luego tenemos los documentos públicos. Hay documentos públicos que no autoriza el notario, son no notariales, ¿verdad? Y están los documentos públicos notariales, que son los que nos interesan primordialmente. Y esos, de manera específica, son llamados instrumentos públicos. Entonces, de manera general, documento se define, según el diccionario panhispánico del español jurídico, que es prácticamente la última creación literaria que hay en materia jurídica, ¿verdad? Ese es el diccionario más reciente que existe. Y ahí se dice que documento es el escrito en el que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como fidedignos. Eso se entiende ahí. ¿Y con qué finalidad? ¿Con qué objeto? Bueno, probar algo. Sigue siendo también valiosa la definición de documento que brinda el autor Guillermo Cabanelas en su diccionario de derecho usual, que es bastante antiguo, ¿verdad? Estamos hablando de la década de 1970, cuando cobró mucha importancia y divulgación ese diccionario. Sigue siendo muy útil, indudablemente. Y ahí se define al documento como instrumento, escritura, escrito, con que se prueba, sirve para probar algo. Ahí se confirma o se justifica alguna cosa. O por lo menos el propósito es justificar o confirmar alguna cosa. Esa es una noción general de documento. Ya en su contexto específico, pues el documento admite una clasificación, ¿verdad? En la más simple de las clasificaciones, se habla que existen documentos privados y documentos públicos. Eso es lo más simple y lo más general. Pero ya adentrándose un poco en la especificidad de los documentos privados, ¿verdad? Se puede observar que hay documentos privados sin firma legalizada y hay documentos privados con firma legalizada. Y específicamente, dentro de los documentos públicos, tenemos que hay documentos públicos que no tienen carácter notarial, son no notariales. Y hay documentos públicos notariales propiamente dichos, que reciben, son los únicos que tienen el nombre específico de instrumentos públicos. Los autorizados por notario, creados y autorizados por notario. Viendo en particular cada una de esas especies, tenemos que explicar que los documentos privados le interesan al derecho cuando tienen relevancia jurídica, ¿verdad? Porque en la vida cotidiana hay cientos, miles de documentos que se generan sin que conlleven ninguna trascendencia jurídica.
porque están en el marco de las relaciones entre los particulares. Pensemos en cualquier tipo de documentos que se intercambian los particulares entre sí, pero que no contienen absolutamente ningún derecho ni ninguna obligación. Bueno, esos documentos privados no le interesan al mundo del derecho, pero sí hay documentos privados que le importan al mundo jurídico, y son los que han sido, ¿verdad?, escritos y elaborados y a la vez firmados por personas individuales, por particulares. Y esos documentos sí, aunque sea de manera muy ambigua, aunque sea de manera muy general, sí contienen derechos y deberes. Entonces, esos sí obligan a alguien y facultan a alguien para algo. Congruente con eso, entonces, los documentos privados, pues hay muchas formas de definirlas, pero ensayemos una definición diciendo que los documentos privados, ¿verdad?, que interesan al derecho, ¿verdad?, documentos privados con trascendencia jurídica se pueden definir de esta manera. Son los escritos creados y firmados en el marco de su absoluta privacidad por personas particulares. Fíjense, pues, creados y firmados por personas particulares, pero en el marco de su absoluta privacidad. Esto significa que no ha habido intervención de ningún funcionario público, ni tampoco, y mucho menos, de un notario. Pero el objeto sobre el que versa ese documento tiene que ver con algún hecho, alguna situación, alguna circunstancia, ¿verdad?, o alguna relación. Aquí viene lo importante: con trascendencia jurídica, ¿verdad? Con trascendencia jurídica. Eso es lo vital acá. ¿Eso qué significa? Que contiene derechos y deberes, ¿verdad? Y puede ser que estén bien determinados o no, pero es posible determinarlos en un momento. Y entonces, para quienes crearon ese documento, ¿verdad?, para quienes los han creado y firmado, esos documentos generan derechos subjetivos y deberes jurídicos. Eso es trascendental, ¿verdad? Contienen alguna relación de derecho, donde algún derecho y alguna obligación se desprenden del mismo. Esos son los que tienen trascendencia jurídica, ¿verdad? Ahora bien, la naturaleza típica de los documentos privados, en general,
es que normalmente nacen a la vida social creados y firmados únicamente por las partes. Y esas partes pueden obligarse o no. Y son personas particulares que actúan ejercitando su plena libertad. Muy bien, disculpen. Bueno, entonces, en ese contexto de máxima generalidad, los documentos privados que tienen relevancia jurídica, ordinariamente los crean y los firman las personas particulares, sin intervención ni de funcionario público ni de notario, ejercitando su plena libertad, que está garantizada en la Constitución Política, en el artículo 5, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, muchas personas elaboran y firman documentos privados, pero se ha vuelto frecuente la situación de que acuden a requerir los servicios de un notario para que legalice las firmas de esos documentos. Eso se ha vuelto una constante, al extremo de que incluso le solicitan al mismo notario que sea él quien elabore el documento, ¿verdad? Ojo, pero eso no convierte al documento en público, sigue siendo privado. Ojo con eso. La legalización de las firmas de un documento privado no convierte a ese documento en documento público, sigue siendo documento privado. Dada esa circunstancia, debe reafirmarse que aunque la auténtica o legalización de firmas sí es instrumento público, el acta de auténtica sí es instrumento público, pero el documento privado cuyas firmas se legalizan o autentican seguirá siendo hasta que desaparezca, si es que desaparece, va a seguir siendo de carácter privado. En congruencia con lo anterior, en congruencia con esto, pues tenemos lo que dispone el artículo 57 del Código de Notariado, que a la letra dice lo siguiente: la auténtica no prejuzga acerca de la validez del documento, ni de la capacidad ni personería de los signatarios o firmantes. De esa norma, entonces, se deduce, se colige que la auténtica o legalización de las firmas no le genera responsabilidad al notario en cuanto a la validez del documento, ni en cuanto a la capacidad de quienes lo han elaborado y firmado, ni en cuanto a la personería, si es que alguien ejercitó personería, pues el notario no tiene responsabilidad si no se acreditó la personería. El notario ahí solo da fe de que las firmas son auténticas, ¿verdad? Y la certeza de la fecha. Pero el notario no es responsable por el contenido. Eso téngase muy claro. Vamos ahora entonces
con la categoría de los instrumentos públicos. Ya vimos los privados. Genéricamente son públicos los documentos creados por dos segmentos de su creación. Fíjense pues. Pueden ser creados, elaborados y autorizados por funcionarios públicos, ¿verdad? Por funcionarios públicos. Ahí entran todos los documentos que crean y autorizan todos los funcionarios de la administración pública. Ministerios, secretarías generales, direcciones generales, unidades de esto, unidades del otro, ¿verdad? Toda esa estructura. Todos los documentos en el ámbito municipal, ¿verdad? Todo lo que va dentro del contexto administrativo. Y también los documentos que emanan de los juzgados, de los órganos jurisdiccionales. O bien el caso de que sean creados, elaborados y autorizados por notario, ¿verdad? Por notario. Tratándose de la situación del notario, ¿verdad? Tratándose de la situación del notario. Pongámosle, vamos a ver. Si es producto del trabajo de un notario, ¿verdad? Esos documentos ya reciben el nombre de instrumentos públicos, pero solo los que autoriza el notario, ¿verdad? Entonces, ese es el universo de los documentos públicos, ¿verdad? Entonces ahí podemos deducir que hay dos grandes segmentos. Documentos públicos que no son notariales, ¿verdad? Entendiendo como tales a los documentos judiciales y administrativos, autorizados por funcionarios ya sea que ostentan el cargo por elección, ostentan el cargo por nombramiento, ¿verdad? O por un concurso público, si es que esa fuera la situación. Ahora bien, hay una tesis que muy tajantemente dice que, si bien es cierto, los documentos no notariales los crean y autorizan funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, ¿verdad? Pues efectivamente tienen carácter público, pero no tienen carácter de instrumentos públicos. Porque ese nombre, esa categoría, esa denominación de instrumentos públicos únicamente le corresponde a los documentos públicos creados y autorizados por notario. Por favor, tomen nota de eso.
Históricamente, pues se tiene la noticia de que aproximadamente ahí por el siglo XIII ya se le empezó a dar al documento autorizado por notario el nombre de instrumento público. Nadie más que el notario crea instrumentos públicos. Los funcionarios, los jueces, los miembros de las corporaciones municipales, etcétera, crean documentos públicos, pero no instrumentos públicos. Entonces, veamos específicamente lo concerniente al instrumento público. Ya con lo explicado, fácil es decir entonces qué instrumento público, ¿verdad?, es todo documento público autorizado por notario, ya sea por requerimiento de parte, ¿verdad?, digámoslo acá, porque eso puede darse. Disposición de la ley, ¿verdad?, por resolución judicial o administrativa, podría ser también. Y ese documento, que se llama instrumento público, se ha creado para aprobar hechos, para solemnizar actos, para darle forma legal a los actos y a los negocios jurídicos, para plasmar situaciones y relaciones con trascendencia jurídica. Y por medio de ese instrumento público se asegura la eficacia, ¿verdad? Se asegura que los efectos jurídicos entre las partes se cumpla. En eso consiste la eficacia. Y que también se pueda utilizar ese instrumento público ante terceros. Y por eso es que se dice dentro de un proceso jurisdiccional o fuera de un proceso jurisdiccional. Esa es la trascendencia que tiene el instrumento público. Esa es la forma meritoria con que se distingue el instrumento público de cualquier otro documento de carácter público, ¿verdad? Es una cuestión fundamental que hay que tomar en consideración, ¿verdad? Ahora bien, en ese contexto del instrumento público, pues técnicamente no hay en el Código Notariado una definición. Y digo técnicamente porque es correcto. Legislativo, en el contexto legislativo, la tarea no es definir dentro de los códigos de leyes, aunque muchas tienen definiciones, ¿verdad? Y en relación con el instrumento público, sí encontramos, por ejemplo, el artículo 29. Reitero, por favor, los artículos que voy mencionando, en los que explico lo esencial, ustedes los van anotando y ya en su tarea de estudio los analizan, los captan, ¿verdad? Eso es, lo dije desde el primer día de clase. Entonces acá es fundamental el artículo 29, que contiene 12 aspectos, 12 requisitos, 12 formalidades de los instrumentos públicos, ¿verdad? Y particularmente esto está dirigido a los instrumentos públicos que van dentro del protocolo, aunque en la práctica se extienden muchos de estos requisitos a instrumentos públicos que van fuera del protocolo. Y complementariamente, pues ahí también es útil el contenido de los artículos 13, 14, 30, 31, 34
y del 42 al 49 del Código de Notariado, ¿verdad? Entonces, el instrumento público, ya con esos aspectos, con esas características, con esa importancia, la doctrina lo ha clasificado en dos especies, entendiendo que el instrumento público aquí viene a ser el género y sus especies son dos. La primera especie van a ser instrumentos públicos que se llaman principales. Y son principales porque van dentro del protocolo. A esos también se les denomina instrumentos públicos protocolares o matrizados. Por favor, lean y entiendan bien la palabra. Dice, también se llaman protocolares o matrizados. No confundir con los documentos protocolizados. Eso es otra cosa. Ese es un tema, materia del segundo curso. Entonces, por favor, son instrumentos públicos protocolares o matrizados. Documento protocolar no es sinónimo de documento protocolizado. Tómenlo en cuenta. Bueno, esa es la primera especie. Y la segunda especie son los instrumentos públicos secundarios. Y son secundarios porque van fuera del protocolo. Por eso son secundarios, porque van fuera del protocolo, ¿verdad? Quiere decir que la situación de que vayan dentro del protocolo les da a los instrumentos públicos una categoría de principales, ¿verdad? Ahora bien, los instrumentos públicos principales a la vez se puede sacar la conclusión de que son 4 formas, 4 tipos. Eso derivado de lo que contiene el artículo 8 del Código de Notariado. Y son, por un lado, escrituras públicas, matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y otros documentos que el notario registra conforme a la ley. Y el único ejemplo de este último segmento es la transcripción del acta de testamento cerrado, que ustedes estudiaron ya en su derecho civil correspondiente, ya ganaron ese curso, así que yo entiendo y asumo que lo saben, ¿eh? Y si no, pues lo buscan, lo estudian y lo repasan. Veamos cada una de esas especies. La escritura pública matriz, o sea, es instrumento público autorizado por notario dentro del protocolo, ya sea por requerimiento de parte, porque la ley lo establece, porque hay una resolución judicial o una resolución administrativa. Y en ese instrumento que se llama escritura pública matriz, se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad. Por favor, eso es importante, que lo entiendan, ¿verdad? Solo en la escritura pública va un negocio jurídico, una declaración de voluntad. Un acta no sirve para eso. Para eso está la escritura pública. Y entonces, derivado de esos negocios, derivado de esa declaración de voluntad, los otorgantes se obligan de conformidad con lo que han convenido, con lo que han pactado. Esa es una especie.
La otra especie dentro del protocolo, acta de protocolación. Entonces también es instrumento público que va dentro del protocolo y mediante ese documento, mediante ese instrumento público, el notario incorpora material y jurídicamente a su registro notarial uno o más documentos que pueden ser públicos, que pueden ser privados o de ambas clases, ya sea porque la ley así lo dispone, ya sea por una resolución judicial, bien puede ser por una resolución administrativa o porque así lo requieren los particulares. En estos temas nos quedamos nada más con su definición, porque la materia de varios de estos aspectos la vamos a desarrollar en Derecho Notarial 2, ¿verdad? Algo de esto en Derecho Notarial 3. Y la escritura pública ya en su forma práctica, pues es todo el curso de Derecho Notarial 4. Bueno, entonces ya llevamos dos especies de instrumentos que van dentro del protocolo. Tercera especie que va dentro del protocolo, instrumento público que también va dentro del protocolo. La razón de legalización de firmas. Una razón de legalización de firmas es un instrumento público que el notario lo redacta y lo autoriza dentro del protocolo a su cargo. Esta, por disposición de la ley, tiene que hacerlo en todos los casos en que legaliza firmas. Y lo debe hacer dentro de los 8 días posteriores a haber legalizado las firmas. Esa firma puede hacer que la haya legalizado en un documento público o en un documento privado. No importa su naturaleza. La cosa es que de cada legalización de firmas, el notario tiene que tomar razón en el protocolo. El propósito de esta legalización, de estas razones de legalización de firmas, es llevar un control, un registro de las legalizaciones de firmas. Y es de las de firmas, nada más, por favor. Esto recalco porque las de copias de documentos no tienen, ¿verdad? No tienen esa obligación. Y esto, sobre todo, se supone que se fue generando, se fue produciendo, tomando en consideración que los documentos cuyas firmas se legalizan, normal y ordinariamente quedan en poder de los interesados, ¿verdad? En la mayoría de casos. En la mayoría de casos. Y la última especie de instrumento público que va dentro del protocolo es el instrumento denominado genéricamente acá, documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Pero en la práctica guatemalteca hay un único ejemplo, o es el ejemplo típico, ¿verdad? Que ya les dije, eso ustedes lo tuvieron que haber estudiado en su derecho civil 3, digo yo. No, en el 2, ¿verdad? Donde se estudiaron las sucesiones testamentarias, seguramente, ¿verdad? Ahí encontramos que el artículo 962 del Código Civil establece que el notario que autoriza un acta de testamento cerrado tiene que transcribir esa acta en el protocolo. Ese es el instrumento. Esto conforme al artículo 962 del Código Civil, que repito, ustedes ya lo estudiaron, lo analizaron, el curso ya lo ganaron, ya lo aprobaron. Se supone que conocen el tema. Bueno, esas son las 4 especies entonces de instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Ahora bien,
¿Cuáles son los instrumentos públicos que son documentos autorizados por notario, pero no van dentro del protocolo? Por eso la doctrina les ha llamado secundarios. También les ha llamado extraprotocolares o no matrizados, pero sí son creados y autorizados por notario. Podemos decir que hay 3 especies. Actas notariales en general. Actas de legalización o auténtica de firmas. Y actas de legalización o auténtica de copias de documentos. ¿Verdad? Esto también con carácter muy general porque no nos toca en este curso. Acta notarial. Es instrumento público autorizado. Vamos a darle vuelta a esto. Por notario. Fuera del protocolo. A requerimiento de parte. ¿Verdad? Y en él se hace constar hechos, circunstancias, manifestaciones, declaraciones de personas. Entonces son hechos que al notario le constan porque ha estado presente, o bien porque pueden darle la información a alguien de segunda mano. Por ejemplo, hay actas de referencia. Entonces el notario ahí pues crea ese instrumento, da fe de su contenido, ¿verdad? Con la reafirmación de que un acta notarial nunca va a ser documento para un contrato. Por favor, que se les grabe. Capturen esa idea. En la práctica son múltiples casos. En toda época se ha dado que algunos mal denominados notarios plasman en documentos con modalidad de acta algún negocio jurídico, algún contrato. Eso es una monstruosidad. Eso no puede ser. Entonces, esa es la idea de acta notarial. Repito, esa es la materia principal del Derecho Notarial 2, ¿verdad? Aquí con esto nos quedamos nada más. La segunda especie de instrumento público fuera del protocolo es el acta de legalización de firmas. Entonces es un instrumento público autorizado por notario fuera del protocolo. Mediante ese documento el notario da fe de que una o varias firmas que han sido puestas, vamos a ver, de que una o varias firmas son auténticas por haber sido puestas o reconocidas en su presencia. El notario ahí debe indicar si conoce o no a los signatarios o si lo que hizo fue que se identificaran por los medios legales, ¿verdad? Esa es la segunda especie. Y la tercera especie de instrumento público fuera del protocolo son las actas de legalización de copias de documentos. Este es un instrumento público que un notario autoriza fuera del protocolo. Y el mismo da fe de que la copia o copias de que se trata son auténticas por haber sido reproducidas de su original en su presencia, ¿verdad? En su presencia. Por eso es que puede dar fe de su autenticidad, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos
ese esquema general de los documentos, de los tipos de documentos, de la especie y subespecies del instrumento público, ¿verdad? Hay que reconocer que el instrumento público persigue fines de carácter general. Por ejemplo, un fin es darle forma legal al negocio jurídico y a la voluntad de las partes. Un segundo fin es dotar de eficacia al negocio jurídico. Otra finalidad sería preservar, perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, ¿verdad? Toda vez están en un documento que el notario autoriza. Otra finalidad del instrumento público es servir de medio de prueba dentro de un proceso judicial o fuera de un proceso judicial. Y también acá está el criterio de la prueba o la teoría de la prueba preconstituida. El instrumento público se convierte en prueba preconstituida. ¿Y eso por qué? ¿Cómo se explica? La teoría de la prueba preconstituida trata de explicar que el instrumento público es una prueba preparada con antelación a un posible juicio que se pudiera dar en el futuro, aunque no es ese su propósito. Se tiene referencia de que pues hubo autores que iniciaron la exposición de esta teoría, como Fernández Casado, ¿verdad? Y lo cual sirve para reconocer la fuerza, el vigor, la energía, la relevancia que tiene el instrumento público autorizado por notario. Entonces, de manera concreta, la teoría se explica en el sentido de que la prueba preconstituida se da porque el instrumento público es anterior a un proceso, a un pleito, a una litis, a un conflicto. Y entonces, el instrumento público es una prueba escrita, plasmada en el instrumento público. Y si en algún momento, por alguna circunstancia, las personas interesadas tuvieran necesidad, pues pueden presentar ese instrumento público, ¿verdad?, para hacer valer sus derechos. Es decir, esa prueba ya no necesita producirse dentro del proceso, porque ya está hecha. Pues algunos critican la teoría en el sentido de que puede ser que las personas que eventualmente pudieran utilizar dentro de un juicio esos documentos nunca tengan necesidad de hacerlo, ¿verdad? Bueno, esa es una situación que no podemos garantizar, ¿verdad? ¿Sí o no? La posibilidad queda ahí latente, ¿verdad? Entonces, de esto ya se deduce el valor del instrumento público. Tiene un valor formal y un valor probatorio. Formalmente, el instrumento público vale porque cumplió con todos los requisitos y las formalidades, las esenciales y las no esenciales que establece el Código Notarial. Y el valor probatorio significa que el negocio, materia del instrumento público, ¿verdad?, que constituye el fondo de ese instrumento público, fue otorgado conforme a la ley, conforme a derecho.
y no está viciado ni por nulidad ni por falsedad. Aunque si llegara a impugnarse, pues habrá que demostrarlo, ¿verdad? Pero mientras tanto, de acuerdo con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad?, los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba. Y se deja a salvo ahí el derecho de las partes para que puedan impugnar, ya sea por nulidad o por falsedad. Si prospera la impugnación, pues ya ese documento no produce fe ni hace plena prueba. Pero si no prospera la impugnación, ese documento sigue vigente, produciendo fe y sigue haciendo plena prueba, conforme al 186 del Procesal Civil y Mercantil. El instrumento público tiene efectos. Tiene efectos sustantivos. En general, un efecto sustantivo es la legitimación relacionada con que el notario, al momento de autorizar el instrumento público, gozaba de una preparación técnica suficiente conforme a la ley, cumplió los deberes legales notariales que le correspondieron, asumió la responsabilidad. Acuérdense que la responsabilidad puede ser disciplinaria, administrativa, civil y penal, ¿verdad? El notario cumplió con las formalidades y requisitos y con todas las garantías que tiene que dar a través del ejercicio de su función. Todo eso provoca que el instrumento público se invista de seguridad. Y aunque sea de manera relativa, eso es suficiente para garantizar la preservación, la vida útil y los efectos jurídicos del negocio que está contenido en ese instrumento, ¿verdad? Lo cual da la posibilidad de que se reconozca a las partes los derechos y los deberes que se desprenden del negocio jurídico. Claro, si hay impugnaciones y prosperan y se demuestran, pues pierde ese vigor el instrumento público, pero lo contrario, mantiene ese carácter. Un segundo aspecto, como efecto sustantivo, muy especial, es que según el caso concreto, el instrumento público puede ser elemento indispensable para que exista el negocio. Por ejemplo, un contrato de donación, si no hay escritura pública, no hay donación, ¿verdad? Porque se tiene que formalizar en instrumento público dentro del protocolo. Y también puede ser un elemento indispensable para que se produzca la eficacia y se generen los efectos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, una escritura de compraventa de un bien inmueble tiene efectos mixtos, ¿verdad? Porque tiene un carácter declarativo. Ahí se está plasmando un negocio jurídico, pero a la vez un efecto constitutivo, cuando ya se analizan los efectos que nacen conjuntamente con la escritura. Muy bien. X, Y o Z, el día de hoy, compró un bien inmueble mediante escritura pública. Ya tiene un derecho preexistente, pero a la vez ya eso le da la posibilidad de oponerse frente a un tercero que quisiera afectarlo en su derecho de propiedad. Imagínense alguien que invada el terreno que compró X o Y persona hoy. Ya tiene cómo oponer frente a ese tercero invasor, ¿verdad? Un derecho que está plasmado en el instrumento público, del cual se obtendrá un testimonio y ya se acredita esa propiedad. También
Otro efecto sustantivo especial va a ser, en algún modo podría tener un carácter indiferente el instrumento sin que afecte el valor de la legitimación ni que disminuya el carácter probatorio en un proceso del instrumento público. Esto, por ejemplo, si una escritura pública no produce el efecto constitutivo y tampoco tiene importancia para la eficacia de un negocio, por lo menos solo tiene efecto declarativo, aunque no surta ningún otro efecto. Pero en el caso de un préstamo, imagínense, o un mutuo, ¿ahí qué ocurre? Pues ahí, ¿verdad? El préstamo no nace plenamente a la vida jurídica, sino hasta cuando se otorga la escritura pública. Aún más. Imagínense en un crédito bancario. El banco no va a liberar el dinero del préstamo, sino hasta que ya tiene la escritura pública firmada y autorizada. ¿Verdad? Entonces, ese es el efecto tercero de carácter sustantivo especial. ¿Verdad? Y pues también se pueden destacar como efectos del valor jurídico del instrumento público, por un lado, los llamados efectos ejecutivos, porque de acuerdo con el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, el testimonio de una escritura pública puede ser constitutivo de título ejecutivo, porque ahí va inmersa una ejecución, cantidad líquida y exigible, ¿verdad? Y los efectos probatorios que ya expliqué con el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? En suma, esos serían los aspectos medulares, ¿verdad? Reitero, ya estoy en este momento haciendo repaso de los temas en materia del segundo parcial, ¿verdad? El día jueves voy a abordar el tema de la impugnación, aunque ese tema ya indiqué y el día jueves lo voy a poner otra vez ahí, ¿verdad? No va a ser materia de evaluación en el segundo parcial, pero no podemos detenernos en el avance del programa. Solo voy a dejar el último tema del programa para después del segundo parcial, ¿verdad? Porque es un tema un poquito más extenso, pero hay que conjugarlo con todos estos temas, primordialmente el relativo al documento y a la impugnación, ¿verdad? Bueno, entonces, el día jueves, repito, voy a hacer también un repaso de la eficacia e impugnación del instrumento público. El jueves les voy a recordar el código de Classroom en el que va a efectuarse el examen parcial del viernes 30, ¿verdad? Y les recordaré los contenidos del segundo parcial y la ubicación de los contenidos en el texto. Bueno, si hay alguna cuestión, la escucho con mucho gusto. Diga. Por supuesto. La naturaleza de público no la confiere la calidad del papel, ¿verdad?
ese es otro asunto puramente administrativo, ¿verdad? Administrativo, ¿verdad? Porque acuérdense que las instituciones ponen las reglas del juego, ¿verdad? Va. En muchas épocas siempre se discutía que era engorroso el trámite, que era burocrático, ¿verdad? Yo ya incluso ya he escuchado a algunos profesionales que dicen que sí, es que ahora un papelito simple, uno lo puede imprimir. Bueno, ¿qué estamos buscando? Eficacia, sencillez, ¿verdad? Lo que pasa es que tampoco crea usted que es un documento simple y cualquiera. Traen un QR, hay un código, ahí está su sello de garantía. No tan solo es un simple papel bond, aunque usted lo haya impreso, ese código, ese QR, cuando se acerca a ciertos aparatos, ¿verdad? De inmediato le evidencian la legitimidad del documento. No es tan solo pensar en un papel simple, ¿verdad? Entonces, en otra época, digamos, la garantía era el tipo de papel, ¿verdad? Que era con ciertas características, incluso con sello de agua, con otras, ¿verdad? Entonces, según las condiciones, y hoy sobre todo, acorde con los avances tecnológicos, pues también tienen que irse modificando ciertos elementos de seguridad. Pero no es porque se quede sin ningún mecanismo de seguridad. Ahí está el código del QR, ¿verdad? Incluso, sí, incluso muchos, viene el problema de que hay todavía asientos de partida de nacimiento que no tienen fotografía. ¿Mm? Eso se supone que se va a ir solventando paulatinamente, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, tiene que ir esto un poco en consonancia, en congruencia con los avances de la informática, ¿verdad? Que sí le dan celeridad. Imagine usted, por épocas se pasaban meses a veces para que le expidieran una certificación. Pues ahora, pues es inmediato prácticamente, ¿verdad? No, pero el notario no puede certificar nada. Ah, ahí tiene que ir depurando su léxico, ¿verdad? Ahí el notario no está certificando, está autenticando. Es otro concepto. ¿Ya? ¿Ya? O sea, la función notarial, ¿verdad? En su momento puede ser certificante cuando deriva de un expediente que el propio notario ha tramitado. Pero el notario no puede certificar algo que ya está certificado por el RENAC. No, ¿verdad? Eso no. Autenticar una copia, probablemente, ¿verdad? Eso dependerá del caso, habrá que ver el caso concreto, qué es lo que le piden, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de las certificaciones, en la mayoría de instituciones le requieren el original, que muchas veces se queda formando parte de un expediente, ¿verdad? Eso es lo usual en la administración pública. Ajá. La auténtica es instrumento público. La certificación es documento público, pero no es instrumento público. Porque el RENAP no tiene ya la fe pública notarial, tiene fe pública administrativa. Entonces, es documento público, pero no instrumento público, porque instrumento público es solo el que crea y autoriza el notario, ¿verdad? A la orden.
Bien, Licenciado, buenas noches. diga. Con una consulta, cuando usted habla acerca de los instrumentos públicos, las resoluciones que emita un órgano de asesoría técnica, entonces quedan en calidad de instrumento público. No, por favor, dije claramente que solo lo que el notario autoriza. Eso no es de notario. Eso es otro empleado o funcionario. Es documento público, pero no es instrumento público. ¿Verdad? Muchas gracias, licenciado. Solo lo que el notario produce tiene carácter de instrumento público. Todos los demás que producen ministerios, secretarías, etc., son documentos públicos, pero no son instrumentos públicos. Muy bien. Entonces, reitero, el complemento de esto es precisamente ver cómo hay que blindar jurídicamente al instrumento público para cuando venga el tema de las impugnaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a repasar el próximo jueves. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cerramos con esto nuestra clase de hoy y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche para todos. Feliz noche, licenciado. Igualmente.